Primero la noticia de que haya una definición de que va a haber temporada para nosotros fue muy importante y nos fijó un horizonte, empieza a fijar un poco de claridad, por lo menos en las definiciones macro, ¿no? En las definiciones generales. No es menor que desde el Ministerio de Turismo se dijera esto. Ahora, como bien vos decís, el escenario va cambiando día a día y si bien pareciera pareciera que se empieza a normalizar en algunos lados, en otros se dispara, con lo cual genera otros interrogantes. Lo cierto es que nosotros desde el 18 de marzo pasado estamos detenidos y desde ese entonces estamos trabajando para volver, junto a la autoridad, junto a las autoridades de transporte, la de turismo, analizando alternativas. Y si bien no hay una fecha oficial de retorno, uno ya empieza a pensar en esa vuelta. Lo que ocurre es que sabemos que esa vuelta no se va a dar a la misma vez, en todos lados, con las mismas frecuencias, o como funcionó el transporte hasta el 18 de marzo pasado. Sabemos que esto va a tener sus variantes. No tenemos en claro todavía esos detalles, porque, insisto, quien tiene que definirlo o terminar de definirlo es la autoridad nacional, y entendemos con buen tino que a veces no quieren ponerle la fecha, si bien puede ser que la imaginen o la vean más cercana, porque como bien vos decías, esta condición sanitaria varía día a día y no quieren caer en falsas promesas, pero la verdad es que uno está trabajando en esa posibilidad del retorno, viéndolo un poquito más cerca y Sí. teniendo un poco más de expectativas al respecto, ¿no? Gaona, ¿qué pasó en Europa, en este verano europeo? Porque a mí me parece muy interesante el trabajo que están haciendo de chequear qué pasa en otros lados del mundo, ¿no? Sí, Y sobre todo le pregunto esto, ¿qué pasó en Europa? Porque el otro día, estoy leyendo algunas páginas, me dicen que Brasil está ya pensando en septiembre como un mes, por lo menos para habilitar vuelos interjurisdiccionales en relación al turismo. sí, a ver, nosotros sí observamos todos los países de la región naturalmente y por supuesto miramos al continente europeo principalmente porque es, digamos, una cuestión casi de tiempo, es decir, ellos van unos meses siempre adelante de nosotros, no solo porque van a contratemporada, es decir, están viviendo el verano, sino que empezaron antes con la cuestión de la pandemia, la cuarentena y en definitiva ya salieron. Bueno, en Europa hay ya muchos países que están funcionando con cierta normalidad el servicio regular de larga distancia, no solo el transporte aéreo o el ferroviario, sino en el caso de los ómnibus específicamente, que si bien tiene algunas diferencias, las distancias son un poco más cortas y demás, en términos generales es muy similar. Y la verdad que funcionan manteniendo un protocolo que incluye principalmente el uso de tapabocas, de barbijos, pero no otras cuestiones tan específicas en términos tecnológicos, porque lo que nosotros estamos analizando y vemos desde afuera, y nos arroja el mundo, es que a diferencia de lo que se creía inicialmente, digamos que el transporte público en un lugar de alto nivel de contagio, bueno, las evidencias empiezan a mostrar lo contrario. ¿Por qué? Porque no se considera, por ejemplo, el transporte terrestre no se lo considera como un espacio cerrado, sino que se lo considera como un espacio con un muy buen nivel de ventilación. Es decir, cuando uno tiene la ventilación instalada no en el modo de recirculación, sino de renovación, se garantiza que cada tantos segundos la unidad renueve prácticamente por completo el oxígeno. Esto es muy bueno y es muy positivo y nos separa totalmente del concepto de lo que es un espacio cerrado, puede ser un bar o un restaurante y demás. Eso ha arrojado buenas evidencias en torno al bajo nivel de contagio y eso ha permitido que en Europa el transporte esté circulando, insisto, en países como España, sabemos también en Inglaterra, con un buen nivel de normalidad y con un bajísimo nivel de contagio, realmente no se lo considera un espacio conflictivo. Siempre, insisto, tomando las precauciones del caso.